Hola, ¿qué más? Bienvenidos a Hombres en Bruto, el canal donde tocamos todas las temáticas que no se suelen hablar sobre los hombres y la masculinidad. Hoy vamos a tocar el tema sobre la historia del concepto del hombre proveedor. ¿Cómo están, muchachos? Bien, 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 bien. bien, bien. Tema ese que toca Lugo, tema interesante, ¿no? Últimamente se escucha mucho de eso, ¿no, Juanda? Sí, es un tema complicado porque digamos que históricamente se ha abordado mucho o se ha atribuido al hombre esta característica de ser proveedor, ¿no? De Sí, proveer tanto económicamente como, bueno, principalmente proveer económicamente, ¿no? Se ha vuelto como la principal característica del ser proveedor. Pero entonces, ¿eso es lo único que puede un hombre proveer? Claro que no, sobre todo porque a propósito que mencionas históricamente, me parece que algo que vale la pena considerar es que si es algo, un concepto histórico, es algo que ha cambiado a lo largo del tiempo, ¿no? Lo que se esperaba del hombre proveedor el siglo pasado no es exactamente al pie de la letra lo que se espera hoy 2025. Claro, Entonces eso evoluciona ha con... cambiado un poco, o sea, desde los hombres de las cavernas que proveían carne, animales, comida, seguridad, eso era lo que proveía un hombre de las cavernas y por eso era el líder de la tribu, por eso era el que podía tener incluso más mujeres o, bueno, no sé, como liderar su tribu. claro, claro, como esa elección sexual, yo creo que lo que te referí, lo que se valoraba de ese hombre, Sí. históricamente, el que cazaba, el que Ujú. traía la comida y demás, era el que no tenía más posibilidad de ser visto como un hombre que valía la pena. Y el que era proveedor, pues estaba estrechamente relacionado con ser el más fuerte, ¿no? También, Físicamente, tener más características físicas de fuerza, agilidad, velocidad, resistencia, bueno, todo esto. Pero entonces vamos avanzando en el tiempo y eso va cambiando poco a poco, porque el sedentarismo hace que nosotros cambiemos, que no tengamos que salir a cazar, que no tengamos que salir a conseguir el alimento, sino que vayamos a trabajar, ¿no? claro, claro, claro. ¿No? Y mira que hoy, pues hoy vamos a hacer más énfasis justamente en esa historia, que es lo que ustedes están hablando, muchachos, y es como aunque ha cambiado, como lo decía Juanda y Ujú. Lugo, en el tiempo, cargamos como algo en el ADN, digamos, como eso heredado de la historia que todavía tenemos y nos cuesta todavía cambiar eso. No sé cómo lo ven ustedes desde ahí. Sí, pues es que yo veo que la historia es como cíclica, la historia como que se repite y se repite una y otra vez, pero como con el paso pues de los años. Digamos que ahorita otra vez vemos, hace unos años atrás no veíamos tanta gente preocupada por ir al gimnasio, por fortalecer su cuerpo, por cuidarse físicamente, sino que más descuidados por ese aspecto, pues. Y Ya. ahorita otra vez vemos hombres que quieren ser Sí, sí, fuertes, sí. musculosos, rápidos, ágiles, bueno, todo esto. Y mira que eso es muy interesante porque creo yo, pues me puedo equivocar, pero uno de los puntos de inflexión donde mayor se hizo presente el cambio histórico fue después de la Primera y Segunda Guerra Mundial, que Ya. fue cuando pues, muchos hombres se murieron, que fueron a la guerra, y fueron mujeres son las que tuvieron que ir a las fábricas a trabajar, a hacer el dinero, a responsabilizarse de todas aquellas cosas que antes era el hombre el que proveía. Como ya no hay hombres porque murieron todos en la guerra, entonces son las mujeres las que tuvieron que asumir ese papel. Y en ese punto creo yo que hubo un momento, pues fue donde empezó a explotar toda la teoría del feminismo, donde ellas se dieron cuenta, pues nosotros podemos también, no necesitamos de los proveedores. Entonces en ese punto hubo un cambio muy fuerte donde ya no necesariamente es el hombre el que Claro. necesitamos para proveer, pero justamente parece ser, no sé, como que, como vos decís, cíclicamente la historia se repite y nuevamente pareciese como si se le demandase a los hombres eso que en un punto de la historia se Total. les dejó de ser necesitado únicamente del hombre. Ujú. Total, total. Sí, eso es bien particular. Además que, pues bueno, yo no sé, pero yo creo que como hombres, no sé ustedes qué piensen, pero como hombres tenemos en general como ese deseo de poder ser suficientes en capacidades de proveer, ¿no? Sí, En sí, términos de proveer. total. Yo justamente ahorita que estaban hablando muchachos me venía como una pregunta, una inquietud y es lo que decía Lugo, como toda esa historia que se ha recorrido y esos cambios que se han dado, pero es inevitable que a uno no lo cargue esa historia. Ustedes, por ejemplo, si Ujú. revisan su linaje familiar, digamos, de abuelos, papá y demás, ¿cómo sienten
que eso aún los afecta, digamos, esa historia, esa tradición que traemos. ¿Ustedes sienten que, cómo aprendieron a ser proveedores, por ejemplo? No, sí, totalmente. En un capítulo anterior yo comenté que mi abuelo, la historia de mi abuelo, que él decía que los amigos no sirven para nada y bueno, esto, pero él siempre fue el proveedor de la casa, él Ya. siempre fue el que iba a trabajar y traía la comida y mi abuela siempre estuvo en la casa organizando la comida, la ropa, Las las cosas del hogar, sí. prácticamente. En mi casa, mi papá también es así, mi papá es el proveedor, mi mamá también trabaja independiente, pero ella más bien trabaja para sus cosas, ¿no? Para sus cosas, pero las cosas de la casa, mi papá siempre ha sido el que provee, el que trabaja, el que trae, el que, ¿sí? Claro. Ese ha sido el ejemplo que yo he tenido en toda mi vida y en mi crianza. Entonces es imposible para uno, después de ver todo eso, como no decir, o decir como no, yo no tengo la expectativa de ser proveedor cuando he tenido todos esos ejemplos tan grandes en mi vida, ¿no? Claro, Y eso es claro. un peso también que uno carga, porque además ahorita las cosas no están tan sencillas para un hombre ser proveedor, ¿no? Los arriendos son costosos, conseguir una casa ahora es mucho más difícil que conseguirla años atrás. El estudio, por ejemplo, no te garantiza que económicamente vas a Claro. ser próspero, que era la economía como eso que ¿Cómo vino a tomar funcionaba? tanta fuerza en el hombre proveedor históricamente. Sí, exacto. Entonces, eso le dificulta las cosas a un hombre ahorita en cuanto a su sueño de ser proveedor, de poder él solo, con toda la carga económica, y bueno, no solamente la carga económica, porque también vamos a hablar de que ser proveedor no solamente es ser proveedor económico, no es solamente qué tanto dinero tenés en tu billetera. Ser proveedor implica muchas cosas más, ¿no? Que son importantes de ver ahora para que no nos quedemos solamente con la idea Con la de... historia y tradición que nos trae, ¿no? De la economía y todo eso. Sí, exacto. Y mira que me haces pensar cómo eso, si bien es algo que está muy presente en el discurso de la sociedad, de la época y que cada quien se apropia a su manera de ese discurso, influye de manera muy particular porque, por ejemplo, en mi caso particular, que yo no tengo papá, yo no tuve un referente a partir del cual diga, es que yo tengo que ser así como mi papá es proveedor de toda mi familia, entonces yo tengo que ser así como este hombre, sino que, o sea, sinceramente, obviamente tal vez tuve algunos referentes, pero no te puedo decir exactamente de dónde vinieron, Total. porque pues, una figura específica masculina en mi casa nunca hubo, yo me crié con mujeres, mi mamá y mi abuela, y una que otra tría, entonces... se me hace muy difícil decirte al pie de la letra, es este el referente de hombre exacto que yo he direccionado mi manera de ser en la sociedad porque no lo sé, pero sí sé que está muy influenciado, a pesar de no saber de dónde venga, de este discurso. Como Sí. de ser que tengo que trabajar para poder cumplir metas de tener un hogar, cumplir una casa, tener carro, trabajo. A pesar de no tener ese referente, vos todavía sentís que cargas Claro. con ese peso de ser el proveedor. Sí, aunque mira que no sé si en términos de carga estricta, de tenés, Como pero, tan impuesto. sí, pero sí está, sí hace ruido, sí en algún momento, en alguna que otra circunstancia de la vida, sobre todo en esos aspectos donde uno se pregunta qué espera el otro de mí, Claro. sé que tiende a hacer ruido, pero no... Te hace ahí como Exactamente. Sin embargo, yo ahí sí quería hacer como énfasis en algo y es que más allá de pronto de que vos no hayas tenido como ese referente de género masculino, también el género femenino crece en ese entorno, entonces también coge cositas Claro. de todo lo masculino, como lo decías, por ejemplo, en la época después de la guerra, donde las mujeres tuvieron que coger el papel y decir, venga, yo voy a hacer esto que antes lo hacía el hombre, yo también lo hago, pero también en su historia de vida seguramente tienen en su mente algo que es, ¿qué debe hacer el hombre? Así de pronto mi hijo no crezca con una figura masculina. Entonces yo creo que también esa historia, así sea como que te llegara con menos fuerza, nos queda ahí. Y no solamente se refuerza en la familia, ¿no? Porque es que esa es la otra. Lo refuerza también la sociedad, las instituciones, por El ejemplo. colegio, sí. Ah, Bueno, bueno. y además, pues, vos también sabes, ya sabemos que no solamente los hombres son los que pueden ocupar la figura de rol Claro. paternal, ¿no? Total. Las mujeres también, incluso en esas épocas después de la guerra que quedaban las mujeres solas trabajando y cuidando a los hijos,
pues ellas tenían que asumir también ese rol paternal y maternal. Es una función al final, ¿no? No tiene nada que ver con el género. Exacto, no Exacto. tiene nada que ver con el género. Entonces, son como esas cargas impuestas que al final, como vos decís, hacen ruido, a pesar de que uno ya lo ha trabajado y ya ha salido, se ha desprendido un poco como del peso, sigue siendo algo que hace ruido y que uno dice, sí, tengo que tener estabilidad económica, al menos como para uno mismo, ¿no? No sé, como tener estabilidad económica para sostenerme a mí, si quiero una familia, poder proveerle a mi familia la seguridad y la tranquilidad de que pueden estar seguros y tranquilos de que no les va a pasar nada y no les va a faltar nada, ¿no? Total, Juanda. Mira que a mí eso de este capítulo que estamos haciendo y de conocer esa historia me parece muy importante porque de cierto modo nos ayuda a entendernos quiénes somos hoy en día. Ujú. A mí me gustaría mucho que participaran ahí en los comentarios sobre su historia, digamos, que entienden históricamente, ¿no? Históricamente por esa palabra, ser proveedor. No solamente los hombres, sino también las chicas, que también nos puedan colocar ahí, pues, que entienden por ese término. Y también nosotros nos dimos la tarea de conocer unas opiniones, ¿sí o no? Ujú. Sí, vamos a ver qué cuenta qué dice la gente respecto a esta pregunta. Kevin, que cuando te hablan del hombre proveedor, ¿vos qué entendés? Pues que es un hombre que tiene que darle todo, resolverle todo pues a su pareja. Sin embargo, a mí me parece que el hombre es como protector, pero en estos momentos como que le han dado como un giro distinto pues a lo que es esa definición, ya como que de protector pasó a ser a que le da todo. Incluso desde la naturaleza pues el hombre, el macho es el que protege como su manada, pero ahorita ya es como que es el que hace todo, ¿no? Que prácticamente la mujer la vas a tener ahí como un apoyo emocional. Cuando yo te hablo del hombre proveedor, ¿qué se te viene a la mente? No sé, pues normalmente lo que se me ocurre, lo que me han enseñado es como que el padre de familia o la pareja que tiene que proponer o dar cosas a los demás. En hombre proveedor, hombre como que da la plata o cosas a la familia, a la casa. Pues para mí el hombre proveedor es, pues al día de hoy me parece un estereotipo que tienen hacia los hombres, que sea un hombre que tenga que dar como absolutamente todo en una relación. Que pues al final del día, pues a mi pensamiento, pues es algo erróneo, diría yo, porque pues en una relación siempre debe ser algo 50-50, tanto que la mujer sea proveedora y que el hombre sea proveedor en cierta medida, porque pues al final del día puede ser que solamente como quieran usarlos. Bueno, ahí pudimos apreciar las diferentes opiniones de la gente. Los invitamos a ustedes a que comenten en los comentarios qué opiniones tienen ustedes, que nos cuenten un poco de su historia, qué piensan de este concepto, cómo lo entienden, cómo entienden que se ha constituido a través de la historia y del tiempo. Y bueno, muchachos, ¿ustedes qué piensan? ¿Qué piensan de esas opiniones que acabamos de escuchar? No, a mí me parece interesante, ¿no? Lugo, ¿qué opinas de eso? Sí, mira, muy particular, algo que me llama la atención es que pareciese ser que, digamos como en términos muy generales, existe un mutuo acuerdo entre el imaginario social que el proveer está muy de la mano de lo económico, como de la fuerza que tiende a tener el hombre para proveerle, valga la redundancia, a la familia o a la pareja. Pero mira que curiosamente no se tiene muy en cuenta lo que vos comentabas ahorita de los otros aspectos que también están incluidos dentro de lo que es el proveer más allá de la plata y más allá de la fuerza física, ¿no? Que hay muchísimas otras cosas en términos de, me voy a atrever a decirlo, como de lo sentimental, que también Claro. incluye el ser proveedor. Proveer Totalmente. seguridad emocional, Exacto. ajá, proveer otro tipo de cosas que no solamente sea dinero y dinero, que es lo que se exige actualmente, ¿no? Sí, sino que son cosas que digo yo que no se escribieron en los libros de historia. En los libros de historia nos escriben que tenemos que ser, suficientes económicamente, fuertes, formales, lo que decíamos una vez en un video, ¿no? Como para sí. llamar un poco más la atención, porque al fin de cuentas también se nos ha vendido historias de éxito que a lo largo del tiempo ha cambiado de pronto un poco. Antes uno le decían, si vos vas a ser exitoso, tenés que ser un hombre proveedor, hacer familia, tener hijos. Entonces todo eso yo creo que se va alimentando y al día de hoy uno dice,
pues si conocemos esa historia, nos ayuda como a replantearnos muchas cosas y a aceptar, pero aún así es difícil, o sea, aunque lo conozcamos, es difícil generar cambios desde ahí, ¿no creen? Todo esto está muy ligado a lo que hemos venido hablando, porque el hecho de ser fuerte y poder ser proveedor implica entonces también el callar y el aguantar y el sufrir en silencio. Volvemos nuevamente a ese tema, porque es lo que sucede cuando el hombre intenta cumplir con todos los mandatos sociales sin cuestionárselo, ¿no? Sufre en silencio y cuando sufre en silencio termina elaborando algún tipo de síntoma. Entonces aquí por eso la invitación es, nosotros no nos invitamos a que dejen de ser proveedores porque sabemos que es un deseo que está en general en el hombre, pero el permitirse un espacio donde uno pueda ser vulnerable, pueda hablar, pueda elaborar estas cosas, es necesario para poder seguir cargando con esta responsabilidad de proveer y de la fortaleza, ¿no? Y que yo creo que le agregaría eso, no solamente darse ese espacio, sino también reconciliarse con la idea de que no hay una única manera de ser proveedor, no hay una manera única de ser hombre, no hay una manera única de libro y de checklist de ser la única forma específica, perdón, de hacer lo que la sociedad y las mujeres o la familia, los amigos, la universidad, el trabajo esperan de uno, sino cada quien se las arregla con lo que tiene a la mano. Cada quien se las arregla con lo que tiene a la mano, exactamente. Por eso es importante hacer las paces con uno mismo, encontrar la forma de proveer no solamente lo económico, proveer emocionalmente, proveer seguridad, proveer tranquilidad, proveer, no sé, ¿qué otra cosa se puede No, proveer? afecto, muchas cosas. Yo, por ejemplo, sí me gustaría hacer una invitación aquí desde nuestro papel también como psicólogos en lo que nosotros nos desarrollamos en esa sociedad, y es poder aprender a silenciar un poco o a bajar el volumen de esas imposiciones sociales que hemos tenido. Yo sé que a lo largo de nuestra historia hemos heredado muchas cosas significativas. Vean que lo comportamental también puede ser heredado en muchos sentidos, entonces no es uno decir, uy, mi papá, mi abuelo no eran súper machistas, lo peor. Digamos, reconciliarse con uno no es odiar la crianza de uno, sino aprender a cuestionarle y darse cuenta de que, bueno, si bien dentro de ese machismo que quizás hubo, también pudimos aprender valores, es recolectar eso y ser críticos con lo que somos hoy en día, porque finalmente terminamos haciéndole daño a otros con lo que decimos y a nosotros mismos, porque terminamos hasta repitiendo cosas que ni siquiera son sanas para nosotros inicialmente, y segundo, para esa persona que tenemos enfrente, que muchas veces ni nos está pidiendo que seamos proveedores solamente económicamente, y nosotros creemos que solamente es eso. Exacto, a veces uno es dejarse también ayudar, permitirse tener una conversación y negociar con la pareja de uno o con lo que sea que tiene ahí a su alrededor para entender que no solamente, que no tenés que cargar solo con ese peso de proveer, que en este momento actualmente se puede compartir un poco ese peso, y este es un tema que vamos a abordar mejor en el siguiente capítulo, ¿no? Sí, claro, ya como que esta visión contemporánea la vamos a abordar después. Hoy queremos centrarnos mucho en la historia, pero es inevitable como no venir al presente y ver cómo esa historia nos ha afectado, cómo nos ha hecho como cargar con eso. Exacto. Yo quisiera, muchachos, cerrarles con una pregunta, no me interesa que la respondamos ahorita, pero vale la pena pensar el riesgo que puede conllevar a ser proveedor ciegamente, a entregarlo absolutamente todo al otro, pensando en qué te queda a vos. Claro, como en esa palabra de dar, como dar todo, y todo. lo que decías vos ahora, Juanda, por ejemplo, de uno la dificultad para nosotros recibir ayuda. ¿Sí me entiendes? Como esa reciprocidad, ese equilibrio entre dar y recibir algo. De creer que uno solamente tiene que dar, y al final sí, como dice Lugo, ¿con qué te quedas vos? Esa es una pregunta que también queda para nuestros espectadores y oyentes, ¿no? Nosotros damos y damos en nuestro imaginario, y al final ¿con qué nos quedamos nosotros o qué recibimos nosotros, ¿no? ¿Qué nos permitimos recibir? Porque a veces esa es la dificultad, que uno no se permite recibir nada ni de la pareja, ni de los amigos, ni de los padres. No, total, mira que me llevaste a pensar un poquito, y creo que eso lo podemos abordar en otro capítulo, y es la dificultad de los hombres para recibir también, porque uno a veces le están dando la ayuda, y uno dice, no, es que a veces hasta caemos en ese sesgo de decir, a mí nadie me ayuda y yo tengo que cumplir, y cuando uno revisa conscientemente,
Vos tenés a veces un papá, una mamá, una esposa, una novia que te dice, vení, yo también te puedo escuchar. Pues Y que eso sabes, es importante. ¿sabes yo qué creo que pasa? Que las redes sociales nos inundan y nos envenenan a veces el pensamiento y te hacen creer que cualquier trabajo o cualquier cosa que vos hagas te tienen que dar lo suficiente para tener 2 carros, una casa enorme en Pance y mantener pues a tu familia vos solo y poder hacer y llevarla de viaje a Dubái, a Disney y todo eso así como si nada, ¿no? Viendo que esa no es la realidad, hay que volver a la realidad, que yo creo que eso es importante, volver a la realidad del trabajo normal, el trabajo que será de pronto 1, 2, 3, 4 salarios mínimos, que no va más de, no sé, 6 millones de pesos, pongamos un número ahí por decir Como algo. por dar un promedio. Sí, digamos que ahorita es difícil una sola persona sostener a toda una familia. Entonces, por eso es importante dejarse ayudar, permitirse salir de la realidad de las redes sociales, que es una realidad ficticia, imaginaria, y empezar a vivir la realidad que cada uno está viviendo, ¿no? Sí, total, total. Es muy meritorio pues que alguien económicamente surja y haga sus cosas, o sea, no estamos tampoco en contra de eso, pero No, sí claro. que si vos no te vas a la normalidad, el promedio, a veces queremos hacer magia como vos decís, con un salario mínimo bajo la imposición de que somos proveedores. Y está ¿Sí me bien tener la entendés? expectativa de crecer, Está bien, porque claro. es necesario uno tener el deseo de siempre mejorar, de tener mejor estabilidad, más solvencia económica, Como más humano, tranquilidad. ¿sí me entiendes? Sí, No como porque tengo que ser el proveedor y todo eso, y cuando no pueda ser el proveedor, ¿qué va a pasar? exacto, y entender ¿Qué va a quedar uno? cuando no puedas hacer eso, entonces no puedes ni siquiera recibir el apoyo de tu pareja o de tus amigos o de tu familia, Así es. porque tenés el orgullo tan grande que no dejas Que nadie te ayude. Que nadie te ayude. Ujú. Qué curioso, ¿no? Que al que tanto le gusta ofrecer y darlo todo, tanto le cueste recibir y abrir las manos. Opa, Uf. para que se lleven esa frase de Lugo y Buena, interesantísima. buena. Sí, buena, Claro, sí. es esa incapacidad, lo que decíamos, la verdadera fuerza del hombre no solamente está en dar, sino también en aprender a recibir. Ahí le estamos dejando buenas frases, para que nos dejen también las frases que tienen sobre este tema, para que se suscriban, porque Sí, a esto le vamos a dar continuidad, Por chicos, pero supuesto. desde un lado más contemporáneo, desde lo que nos invita a la actual. sociedad actual y lo que viene también, lo que podemos de pronto ver a futuro con todas estas dinámicas sociales que se están presentando. Ujú. Entonces importante pues que nos sigan, que por ahí vamos a estar compartiendo cosas, Que También. nos dejen sus preguntas. que nos en dejen los preguntas comentarios. también. Y activen la campanita porque esto se viene en grande. Fuerte, viene Viene fuerte. material fuerte. Nos vemos en el próximo capítulo. Eso es todo por hoy. Nos vemos. Y es de hombres hablar. Es de Es de hombres.